Muy buenas tardes, querida comunidad liciana, Liceo Industrial de Concepción. Hoy queremos celebrar y conmemorar la Semana del Patrimonio, semana que está plagada de actividades para nuestro liceo, y entre esas actividades tenemos una entrevista con el profesor don Gastón Lazo La Vega, profesor de Lengua y Literatura y fundador de nuestra radio Camaro. ¿Ya? La entrevista de hoy se titula Patrimonio Sonoro y Audiovisual, Radio Camaro. Muy buenas tardes, querido profesor Gastón. Muy buenas tardes, José Andrade. Un gusto estar aquí contigo y poder conmemorar esta semana de patrimonio, ¿cierto? Que se ha ido volviendo, que ha ido teniendo cada vez más sentido. Veo que la gente aquí, a través de las noticias también, ha tenido un auge esto del patrimonio y es importante cómo lo vamos a desplegar aquí en la entrevista. Muy bien, para mí es un honor tenerlo, ¿cierto? Y entrevistar a un personaje sumamente querido y estimado por nuestra comunidad. eh, y también un profesor apasionado por su profesión, por la literatura, la poesía, y los chicos lo reconocen así. ¿Ya? Eh, Vamos entonces, mi estimado, con la entrevista, ¿ya? Respecto de tanto del patrimonio, eh, tanto también la historia de la radio Camarón, y también preguntas, desafíos como comunicador también de la radio. Bueno. Perfecto. Comenzamos entonces con una pregunta introductoria acerca de la fundación de la radio. Me gustaría saber cuándo se fundó la radio, qué razones justificaron su creación, su diseño, su implementación y su ejecución. Por favor, querido profesor. Sí, cómo no. Mira, por fecha diríamos 25 de octubre de 2016, una fecha clave para la radio porque fue entonces que se aprobó el proyecto por la corporación, eh, después de un camino lleno de mucha energía, diría yo, de mucho entusiasmo, de ubicar, de cómo se llama, de detectar, ¿cierto?, las necesidades que puedan haber en una comunidad lisiana como la nuestra. Es que se llega a ese día, se desemboca en ese día con la aprobación del proyecto, porque esto fue a través de un proyecto que realizamos con el centro de alumnos de esa época, chiquillos muy entusiastas y con ganas de tener un medio de comunicación y de participar de algo tan concreto como es lograr una radio. eh, y fue entonces que, como te digo, fue como la conclusión de un camino. Y ese camino, creo yo que es importante señalar que todo parte de ver a los chiquillos y chiquillas que llegaban tempranísimo en la mañana, oscuro, al liceo, y seguramente de localidades lejanas al liceo. Entonces, me acuerdo que hurgueteando por ahí encontramos en la biblioteca, había un parlante abandonado, un tremendo parlante, que a través de algún amplificador por ahí, los chiquillos, muy ingeniosos ellos, lograron alguna conexión y empezamos a poner música en la mañana, para darle una bienvenida más cálida a estos chiquillos que llegaban tan temprano en la mañana. Y por ahí alguien se las ingenió y a través del celular pudimos, o un micrófono por ahí, claro, un micrófono, pudimos también empezar a saludarlos, a ponerle color, como se dice coloquialmente, lo que resultaba muy agradable
y ya la llegada al liceo era distinta de inmediato, y que esa llegada anónima, oscuro, ¿cierto? Húmedo, frío, muchas veces lluvioso, se transformaba en una llegada mucho más alegre, con música, con intervención personal también, ¿cierto? Porque a los chiquillos les gustaba poner la música a ellos, entonces dar a conocer sus gustos, ¿cierto? Que es súper importante. Eh, y saludos incluso, qué sé yo, de todo tipo. Y eso fue tomando forma y fue entusiasmando a varios chiquillos de gran manera. Entonces ya no era yo el que saludaba, sino que eran ellos mismos. Disculpe, profesor, Y todo ¿cuánto? esto empezó a sugerir, ¿no? Eh, que pudiéramos tener un espacio más concreto, un medio de comunicación mucho más moderno, más tecnologizado, y todo eso, bueno, fue recogido, lo planteamos en el centro de alumnos, fue recogido por ellos de muy buena manera y trabajamos por ello. Recuerdo yo que incluso anduvimos tras las cotizaciones para ver los instrumentos que tenía que tener la radio, ¿cierto? Lo que se podía comprar, a lo que se podía postular, en fin. Así es que varios meses, por supuesto, de empeño, pero bueno, ahí tenemos a la Radio Camarón, que también hay que decir que esto de los camarones, ¿no es cierto?, que tiene su historia, ¿no es cierto?, su también raigambre en la identidad del liceo, ¿verdad? Los chiquillos lo acogieron con mucho cariño también. Hicimos una encuesta en los cursos de cómo se podía llamar la radio y el nombre Camarón ganó. Así es que varios dibujaron camarones, que si yo los pusimos ahí en la radio y ellos se sintieron súper cómodos con el nombre y la verdad es que genera un cariño porque pasados los años me encuentro yo con algunos alumnos que ya no son alumnos del liceo, que están trabajando, que son profesionales y nos encontramos en otros momentos de la vida y casualmente en la calle, qué sé yo, en el centro de la ciudad y ellos les brilla la cara y los ojitos cuando, cuando nombren profesor y la Radio Camarón, por ejemplo. Es eso, lo extra cotidiano, ¿no? Aquello donde hubo mucha calidez, donde hubo un empeño, donde hubo música, donde hubo, quizá muchos de ellos perdieron los miedos también frente al micrófono, frente a hablar a un público, y eso es lo que está detrás eh, de la radio que te podría mencionar en este momento. Muchas gracias, profesor. Me parece bastante interesante cómo surge de manera, podríamos decir, de una improvisación entre los estudiantes, el profesor, ahí había una buena armonía, comunicación, y nace esta idea de manera espontánea, creativa, y, y con las ganas de amenizar las mañanas, como bien dice usted. eh, y así parte los sueños muchas veces sin querer. eh, Así es. Comienzan de una manera inesperada, pero terminan de una manera bastante bonita y se convierten en parte de la identidad de nuestro liceo. Interesante historia, me parece muy, muy loable rescatarla y comunicarla y difundirla a partir de esta entrevista. Por supuesto, es muy provechoso rescatar esa historia y mencionar también que, bueno, después también hubo un momento en el cual hubo que elegir el lugar donde podría estar, ¿no es cierto?, donde se pudiera asentar lo que es la radio, porque para quienes no la conozcan, si hay gente, ¿no es cierto?, fuera del liceo que, que, que pudiera escuchar o presenciar esta entrevista, hay que decir bueno, que la radio consta de 24 parlantes pequeños que fueron ubicados bajo techo y dentro de los pabellones, tratando de abarcar el gran espacio que tiene nuestro liceo, que es tremendamente extenso, eh, con parlantes incluso en el gimnasio, eh, y dos micrófonos al interior de la caseta, ¿no es cierto? Una caseta con luz incluso que indica que estamos on air, ¿no es cierto?, al aire. Al aire. eh,
y un espacio que ha sido aprovechado por chiquillos muy entusiastas que en algún momento yo haciendo clases me pedían la llave, por ejemplo, la llave, profesor, la llave de la radio, qué sé yo, y todo esto también implica una gran ir construyendo confianzas, porque estamos hablando de equipos electrónicos, ¿no es cierto? Amplificador, mezcladora, muchas veces, bueno, un computador, por supuesto, hoy día no nos escapamos de los computadores por ningún lado, son un instrumento tremendamente útil en todo este tipo de servicios. En fin, entonces implica una responsabilidad, implica una confianza que se pueda tener, que se puede ir construyendo, y yo creo que todo eso forma parte de educarse, eh, Por supuesto, porque se va aprendiendo todo eso, se aprende incluso, ¿cierto? Que la confianza no es algo que llega por decreto ni por fecha, sino que es algo que se va construyendo. Y en la medida que, que somos responsables entre nosotros mismos, en que se va adquiriendo respeto, ¿cierto? Cariño, incluso, como dices tú, por los objetos, por los espacios, por los nombres, ¿no? O sea, Radio Camarón, estoy seguro que a muchos niños les despierta cariño porque les remite a un momento de sus vidas, ¿cierto? De su historia. eh, y cuando, claro, cuando uno ingresa al liceo, seguramente uno dice, chuta, 4 años, pero sabemos nosotros los más viejos que 4 años pasan volando y que ligerito ya estamos en la titulación, en la licenciatura y después ya recordando con bonitos ojos, ¿cierto? Lo que fue un momento especial de la juventud, ¿cierto? De haber pasado por un lugar tan especial como el Liceo Industrial de Concepción. muchas gracias, profesor Gastón. Eh, ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que ha tenido la radio Camarón? Eh, Usted que ha visto pasar muchas generaciones de jóvenes y ha también eh, vivido momentos históricos también que han sido importantes para nuestro país. Las dificultades y cómo se vieron sorteadas eh, por quienes colaboran bueno, quien usted dirige la radio, profesor Gastón. Mm, bueno, haciendo como un análisis FODA, eh, podríamos decir que las amenazas que ha tenido o que tiene, bueno, es que estamos hablando obviamente de una radio colegial, ¿cierto? Una radio escolar, y por lo tanto tiene muchas limitaciones em, que, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la misma radio, porque como te decía yo, eh, hay que construir una confianza, porque estamos hablando de, como te decía delante, equipos sensibles, ¿no es cierto? Instrumentación complicada, tecnología importante que está ahí, entonces no se puede prestar para el juego ni para travesuras, ¿no es cierto? Que los chiquillos muchas veces se dejan llevar por eso o por malas maneras incluso, entonces ahí hay una amenaza que es latente, pero que forma parte de la educación que uno, y por la valoración, ¿cierto? Cuando los chiquillos que más valoran la radio, los que han pasado por sus micrófonos, los que han puesto música, también le dan un valor porque saben lo que eso implica, ¿cierto? El goce estético o la entretención que puedan tener. También es una gran dificultad los espacios, los momentos en los cuales se puede emitir, porque nosotros estamos sujetos, ¿cierto?, a transmitir en los recreos, y en los recreos también nosotros tenemos destinadas otras tareas, entonces en ese sentido hay momentos más álgidos, ¿cierto?, donde hay más entusiasmo de los chiquillos por llevar la radio de esa manera, y otros momentos un poco más de baja emisión eh, pero que en algún momento eso se catapulta y las condiciones van cambiando también en el liceo, así es que en cualquier momento eso también resurge. Eh, el clima, por supuesto, los parlantes no son, eh, no están adaptados, ¿no es cierto?, a un clima que implica la lluvia, la humedad,
el polvo, ¿cierto? Hoy día tenemos harta construcción vial que rodea todo el liceo, por lo que el polvo y la contaminación eh, Contaminación va, acústica. por supuesto, mermando, ¿cierto? Mermando el buen funcionamiento de los parlantes, por ejemplo. Y este año, al comenzar con transmisiones, supimos de varios parlantes que no están ya en buenas condiciones. Eh, eh, entonces, bueno, eso es el paso del tiempo, el lugar en el que están ubicados, pero como te digo, quizás en algún momento se pueda postular a una renovación de algunos equipos, como los mismos parlantes, eh, y poder mejorar entonces la calidad del sonido y de difusión que tiene la radio Camarón. Muchas gracias, profesor. Eh, Respecto a los desafíos futuros, o lo que está haciendo actualmente la radio, me gustaría también conocer en qué se está trabajando, qué se está proyectando, qué se está soñando nuevamente con estas nuevas generaciones. Bueno, como te decía, hay momentos más álgidos o menos álgidos del uso de la radio. Yo creo que un desafío grande es justamente lograr que los chiquillos y chiquillas le den un valor importante para poder compartir con ellos entonces ese espacio. Eh, y y para mi gusto, si tú hablas de sueños, yo creo que un, un espacio mayor, ¿no es cierto?, que tenga que ver con cine, que tenga que ver con radio, que tenga que ver con grabación audiovisual. Creo que eso es un salón que uno pudiera soñar, ¿no es cierto? Yo creo que esos espacios podrían tener una importancia mayor si es que también ofrecieran una mejor calidad, un espacio más importante donde poder trabajar y entonces, porque eso es recíproco, si mientras mejor es el lugar, más también va educando a las generaciones, ¿no es cierto?, a apreciar, a valorar este tipo de actividades y, por ejemplo, ¿por qué no soñar en también que la radio pudiera ser una parte del currículum que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, de los planes y programas, para así tener un espacio físico también más adaptado a ello y poder, por ejemplo, tener una conexión con Internet y salir con las transmisiones de la radio al mundo a través de Internet, cosa que yo creo que no es tan difícil como y que podría ser subsanado con que los chiquillos, si tienen esa necesidad, ¿cierto?, de comunicar y de llegar de esa manera eh, a un público distinto a través de los micrófonos de la radio. Eso es lo que uno podría soñar o proyectar quizás en el tiempo. Muchas gracias, profesor. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? Así que eh, lindos sueños y esperamos que se concreten en la medida de lo posible, ¿cierto? Eh, y podamos contar con una radio, ¿cierto? Mucho más amplia y con nuevos proyectos para las nuevas generaciones que nos demandan mucho más dinamismo y las comunicaciones son y serán parte primordial de la enseñanza de esta nueva generación. Así Profesor, es. con respecto al aporte igual que hace la radio, tan- eh, voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo puede el lenguaje ser un canal o un instrumento para mejorar la relación con los demás y con su entorno? El lenguaje, tan importante como instrumento de comunicación, eh, y también la radio como medio eh, para que los chicos puedan crecer, ¿cierto? En la parte comunicacional, verbal, cognitiva. ¿Cómo importaría entonces también eh,
como instrumento para mejorar la relación con los demás y con su entorno. Mira, bueno, me tocas dos En- nodos, ¿cierto? Perdón, profesor, Tremendamente. en tiempos donde también cabe destacar que, que los niveles de agresividad y violencia Mm. son bastante importantes hoy en día en nuestra educación. Bueno, yo creo que hay un desmedro, ¿cierto?, del uso de la palabra. eh, y cuando no creemos en las palabras, no creemos en la comunicación y aparece el físico, ¿cierto? Aparece el enfrentamiento físico, justamente cuando no hay parlamentación, por así decir, ¿cierto? No hay uso de la palabra, sino que estamos muy conectados con la agresividad física, ¿cierto? Eh, y eso ya demuestra que el camino no va por ahí, sino que hay que revalidar el uso de la palabra, como redescubrir, para mi gusto, eh, lo que hay ahí. Yo soy un tremendo admirador y me encanta escudriñar lo que puede haber en el lenguaje. Creo que hay muchos misterios que se esconden ahí, y creo que si lográramos, por ejemplo, que los jóvenes descubrieran algo de eso, ya tendríamos personas mirando hacia otro lado que no tiene que ver con la violencia, que no tiene que ver con la agresividad, que podrían llegar a entender que la vida es tan corta para lo grande que son temas como el lenguaje, la comunicación, ¿cierto? El misterio de cómo surge el lenguaje en la historia del hombre. Son temas que son tan maravillosos que estoy seguro que sanan y que alejan y que a uno lo alejan de ese tipo de cosas tan banales y de tan poco valor. Entonces ahí tenemos un gran desafío nosotros los educadores de validar, de reencantar, ¿cierto?, a la juventud con el lenguaje. Y ahí, tú sabes, yo trabajo mucho con la poesía, porque creo Exactamente. que no hay Re- nada más, en mi punto de vista, no hay Perdón, usted nada más está maravilloso que... justamente trabajando en un taller de poesía con jóvenes y ha sido sorprendente cómo eh, la poesía que para muchos a lo mejor es muy difícil elaborar, Mm. sobre todo incluso para mí o un adulto, y los jóvenes se atreven a explorar sus emociones, eh, su libre pensamiento y, y el taller ha tenido bastante convocatoria y ha sido un descubrimiento para muchos jóvenes el instrumento de la palabra. Así es, en un liceo industrial, incluso, donde uno creería que los Justamente. chiquillos como que llegan aquí arrancando de lo que tiene que ver con leer y sobre todo de la poesía. Pero bueno, va a depender de cómo entendemos, qué entendemos que es poesía, ¿no es cierto? Y ahí quizá muchos podamos descubrir ese encantamiento que para mi gusto se aloja en fenómenos del lenguaje como la poesía. Volviendo al tema del uso del lenguaje y las relaciones intrahumanas, eh, eh, también quiero extender eso a la creatividad. La creatividad, para mí, gusto, es un fenómeno tremendamente importante ojalá, de capitalizar, de darnos cuenta que hay ahí en los jóvenes también, ¿no es cierto? Así como la violencia, que nosotros tratamos por supuesto, de aminorar y de demostrar que no es el camino. Pero también hay una tremenda fuente de creatividad en los chiquillos, porque si nosotros vemos, eh, hay como un desafío a pensar que no queremos decir las cosas de la misma manera siempre, sino que vamos cambiando, vamos otorgándole otras palabras, no queremos decir lo mismo de siempre. Y de hecho, quien dice las cosas con más gracia causa risa, sorprende, y esas son las labores de la poesía: sorprender, justamente. Creatividad, ingenio, rapidez, ¿no es cierto?
condensación, porque uno condensa un gran sentimiento o una perspectiva, una visión, una opinión sobre algo, se condensa en dos, tres palabras, ¿no es cierto?, que impactan, y hay que ver que los jóvenes y nuestra cultura juega mucho con eso. Y creo que eso también es patrimonio, porque yo creo que bastaría alejarse unos años de nuestra cultura, de nuestro uso del lenguaje, y uno de inmediato se daría cuenta de cómo es que lo usamos, de la manera tan especial que vamos construyendo metáforas, ¿no es cierto? Creo que nos gusta mucho la hipérbole en términos de exagerar con el lenguaje. Siempre se está jugando, tanto a nivel de los chiquillos como nosotros los profesores también, un rato de relajo en la sala de profesores, y ya hay un juego con la palabra, ¿no es cierto?, ingenioso y que despierta curiosidad y mucha risa también. Creo que eso también es un patrimonio, por así decir, intangible, que ojalá lo pudiéramos capitalizar de mejor manera, porque entendiendo todo eso, dándonos cuenta que somos un grupo cultural con ciertas definiciones, es que también llegamos más fácil a acuerdo y nos reconocemos como tales, y por lo tanto creo yo que nace un cariño eh, acerca de la forma tan especial en la que nos comunicamos, y eso por supuesto que minimiza, para mi gusto, la agresividad y todo aquello que desgraciadamente nos acompaña tanto hoy día. Interesantes reflexiones, eh, pensamientos eh, que tenemos que pensar hoy en día en una cultura que domina bastante la violencia y donde tenemos que formar y educar para la paz, para el diálogo, eh, y como bien dice usted, tratar de tomar ese sustrato de la cultura juvenil y transformarla en un lenguaje rico y constructivo y significativo para esta generación que necesita bastante de aprender mucho más del lenguaje. Y bueno, nosotros también tenemos como profesores el desafío de saberlo comunicar y enseñar. Profesor, Así es. respecto a los jóvenes de hoy, a generación, ¿cierto?, ligada a lo digital, ¿ya? ¿Qué desafíos podrían tener los medios de comunicación en la construcción de esta cultura juvenil? Bueno, yo creo que ahí eso es un nodo central, porque hoy día, de alguna forma, nosotros estamos disputándole la cultura eh, a los medios de comunicación, el llegar a los chiquillos. Hoy día ellos no se separan de su celular, están en constante comunicación, ¿cierto?, con los medios de comunicación, están en contacto nexo, ¿cierto? Están recibiendo mensajes todo el día, eh, y por lo tanto creo que nuestra labor se intensifica, se hace cada vez más necesaria, porque desgraciadamente los medios de comunicación no llegan de forma educativa necesariamente a la juventud, y yo creo que hay altos riesgos ahí de justamente de acceder de una manera errónea a ciertos temas, y qué es lo que hace que justamente se vayan perdiendo valores, se pierdan perspectivas que muchas veces creo yo son necesarias eh, para, para, para crecer y abordar la realidad de una manera no dañina, ni agresiva con el otro, ni dañina para mí mismo. Porque yo creo que estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que cuando un chiquillo es agresivo, en realidad también está siendo dañino para sí mismo, porque
está acostumbrando a su manera, a su pequeña cultura, a su cultura, ¿cierto? Digo, más que pequeña cultura, como en términos individuales, está fomentando el reaccionar a través de la agresividad en vez de a través del pensamiento, a través del diálogo, eh, y eso obviamente que va en contra del mismo. Entonces, creo yo que los medios de comunicación y todo este impulso digital que se le ha dado, ¿cierto? Que ha llegado, tiene que ser escudriñado desde nuestro punto de vista educativo, eh, con gran profundidad para evitar quizás eh, consecuencias negativas que pueda tener y guiar los procesos. Creo que hay muchos fenómenos que no vamos a poder evitar, pero que ojalá podamos sí guiarlos y entregar, como siempre, valores y perspectivas que hagan esta conexión entre lo digital, que tiene muchas características, ¿cierto? Como lo inmediato, que también tiene lo anónimo, ¿no es cierto? Eh, Tiene también la llegada de un mensaje eh, con mucha simultaneidad a millones de personas. eh, Creo que no estamos ajenos a saber, ¿no es cierto?, que, mm, bueno, por algo conocemos el término del bullying, ¿no es cierto?, del hostigamiento, del acoso, ¿verdad?, en sus distintas versiones que se puede dar a través de esta comunicación digital, porque como decíamos, hay ahí características de esta comunicación que muchas veces puede ser anónima y entonces hay personajes que han buscado utilizarla de mala manera y lo han podido hacer gracias a estas características que, como digo, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para enfrentarlas, para detectarlas y para justamente tratar de evitar eso. Sí, con respecto a lo que acaba de hablar, hay algo que, un fenómeno bastante preocupante con respecto al lenguaje juvenil, a la cultura juvenil, que hoy en día eh, se, se hace una especie de, muchas veces de culto de una cultura que puede ser contracultura y que no sé si construye o no, para bien o no, identidades juveniles actualmente. ¿Qué le parece al respecto de construir un culto a veces a lo- al lenguaje de la calle, al mundo de lo que podría ser, decirse antisocial o antisistémico? eh, es bastante, ¿cómo llamarlo? Interesante el fenómeno. Mm. Sí, yo creo que se puede ver como una respuesta, ¿ya? Lo antisistémico podría ser una respuesta a lo sistémico, ¿no es cierto? Que, que lo sistémico no siempre, no todo es bueno, entonces también tiene por ejemplo, si nosotros de alguna manera, y eso se ha hecho, ¿verdad? Han existido, por así decir, distintas categorías en el habla y los que tenemos mayor, eh, está avisando el... Sí, profesor. Termine la idea y vamos posteriormente Ya, a no, digo continuar con la segunda etapa que de la entrevista. se ha catalogado, ¿cierto?, nuestra forma de hablar, entonces muchas veces el hablar más informal se ha catalogado de mala manera y entonces eso genera una respuesta, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo creo que, que se trata de ir comprendiendo y madurando justamente de entender que ningún lenguaje es malo, sino que depende del contexto. Por ejemplo, Por eso supuesto. ya podría ser un fundamento, una razón desde la cual mirar. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda etapa y ronda de preguntas.